Capítulo 11 y versículo 12 del libro de Job. El hombre vano se hará entendido cuando un pollino de asno montés nazca hombre. ¿Cuándo va a ser eso, hermanos? Gracias, hermanos, que dijeron nunca. ¿Usted cree que va a salir de un asno montés un ser humano hablando inglés? Le diga, hi, how are you? Pues eso es lo que los evolucionistas creen, hermanos. Amén. Y la Biblia aquí claramente le dice, eso no es posible. Eso no sucede, ni sucederá, ni ha sucedido, ni va a suceder nunca. Amén. Gloria al Señor. Esta es una cita bíblica, hermanos, y quiero que vayamos a otra cita bíblica. Primera de Timoteo, capítulo 12 y verso 17. Primera de Timoteo, capítulo 12. Amén. Gloria al Señor. Servimos a un Dios bueno. Amén. Un Dios de sabiduría. Mire lo que dice la Biblia, hermanos. Qué palabras, qué mensaje tan tremendo, ¿verdad? Y pues está para el que lo quiera recibir. Amén. Dice así, hermanos. Doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús, nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia. Porque lo hice, ¿por qué? Por ignorancia, en incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí, el primero, toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en Él para vida eterna. Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos, ¿el apóstol Pablo era un ignorante? Decimos, no, hermano, tenía doctorados, amén, tenía la educación máxima que pudiera existir en aquel tiempo en Israel, instruido a los pies de Gamaliel, aquel gran rabino reconocido, hermano. Hasta hoy en día se habla de Gamaliel, amén. Hablaba 2, 3, quizás 4 idiomas, hermanos, amén. Hablaba hebreo, hablaba arameo, hablaba griego, y es muy posible que hablaba latín también, hermanos. Los idiomas que dominaban en aquel tiempo. Sin embargo, él dice aquí, yo lo hice por ignorancia. ¿Qué era lo que ignoraba el apóstol Pablo? Que él se reconoce, él se dice a sí mismo, era yo un ignorante. Amén. ¿Y cuántos éramos así, hermano? No importa que usted tenga un grado de universidad, gloria a Dios si lo tiene. Pero si usted no conoce la palabra de Dios, usted es ignorante a la palabra de Dios. Amén. Y hay mucha sabiduría, hermanos. A veces hay personas que no tuvieron la oportunidad de educarse, pero son más sabias que muchos que se educaron. Paz de Cristo. Pues vamos a entrar al tema, hermanos, lo que la ignorancia ignora. Miren, hermanos, la palabra ignorar o ignorancia a veces nos suena como ofensiva, ¿verdad? Como si nos atacaron, me tiraron una indirecta o una directa, muy directa, ¿verdad? Ay, hermano, pero la realidad es esa, de que todo ser humano ignora muchas cosas. No todos ignoramos lo mismo, ¿verdad? Dijo Albert Einstein, pero ignoramos muchas cosas. Es una realidad en el ser humano. Amén. El hombre vano se hará entendido. Unas versiones dicen el hombre ignorante se hará entendido cuando un pollino de asno montés nazca hombre. Y ya la respuesta la sabemos. ¿Cuándo va a suceder eso? Nunca. Amén. Gloria al Señor, aleluya. ¿Qué es la ignorancia?
la ignorancia tiene dos definiciones o dos connotaciones o dos significados básicos, hermanos. Amén. La palabra ignorar, cuando se ignoran las cosas por falta de conocimiento, por escasez de ese conocimiento. Amén. Esa es una de las definiciones o connotaciones. La otra es ignorar cuando, habiendo el conocimiento de las cosas, se opta por ignorarlas. ¿Verdad? Y dice, ay, es que me ignoró el hermano. Ay, Cristo, la palabra de Dios nos enseña, dice, mejor te hubiera sido no haber sabido que ignorar mi evangelio, ¿verdad? Tratar o pretender que no sabemos, cuando sí sabemos de qué se trata el evangelio. Amén. Gloria al Señor. Aleluya. Esas son las dos definiciones o dos significados básicos de la palabra ignorar, hermanos. La ignorancia no está tanto en el no saber, hermanos. Está en el no querer aprender. Esa es una frase, ¿verdad?, que alguno de los pensadores pues la dijo y digo, wow, tiene sentido. Amén. Todo esto, hermano, tiene orígenes bíblicos. La ignorancia no está tanto en el no saber, está en el no querer aprender. Pero cuando usted se dispone a querer aprender, a querer conocer las cosas, Dios le da sabiduría, Dios le da entendimiento, amén, porque Dios no quiere que usted ignore al Señor. Amén, gloria al Señor. Otra frase célebre que encontré aquí: el principio de toda ignorancia es llegar a pensar que sabemos. ¿Cuántos aquí creemos que sabemos? Ay, dice, pues si es así, mejor me hago humilde, ¿verdad? Aunque sea humildemente orgulloso, dijo. Aleluya, gloria a Dios, amén. La ignorancia, hermanos, es uno de los enemigos de la familia más horrendos que existen en el planeta Tierra. ¿Cuántos están de acuerdo? Amén, hermanos. Mire, si usted y yo no nos capacitamos, si no nos preparamos, si no buscamos la sabiduría de Dios, la inteligencia de Dios, vamos a batallar mucho en este mundo, hermanos. Amén. Yo siempre digo un ejemplo, ¿verdad? Pregúntele a un abogado, a un médico, a un arquitecto, a un ingeniero, y dígale si la vida es fácil para ellos, y le van a decir, no, dice, yo hubiera querido estudiar más o otra carrera. Amén. Porque la vida no es fácil. Ahora, cuanto más si uno no se educa, no se prepara, va a ser más difícil todavía, ¿verdad? Y yo digo, ¿verdad? Bueno, una de las cosas más caras en la existencia humana es la ignorancia, hermano. Porque la pagamos con nuestra propia vida, ¿sí o no? Nosotros mismos somos los que sufrimos las consecuencias. Bueno, aquí les va otra pregunta, hermanos. ¿Qué es lo que la ignorancia ignora que la hace tan ignorante? Ay, dice, me parece trabalenguas, pero estúdielo, hermano. Amén. ¿Qué es lo que la ignorancia ignora que la hace ignorante? Amén. Y les voy a tratar de exponer 5 puntos, hermanos. Puede haber muchos más, amén. Y yo espero que no se me incomoden. Ay, el hermano nos está tratando de... No, hermanos. Usted y yo, por el simple hecho de estar aquí, hermanos, somos más sabios, somos más entendidos que la mayoría de la gente que está allá afuera, hermanos, sin Dios y sin esperanza. Y ustedes me van a entender por qué ahora, hermanos, cuando vaya desarrollando estos puntos. Amén. Mire, 5 puntos básicos o fundamentales del por qué la ignorancia es ignorante. Dice así, el número 1, y la ignorancia ignora la existencia de un Dios creador que hizo los cielos y la tierra. Punto número 2, la ignorancia ignora el origen de la vida. Punto número 3, la ignorancia ignora la existencia de un Dios misericordioso que ama al hombre. Amén. Punto número 4, la ignorancia ignora la existencia de una sabiduría que no es de este mundo. Y punto número 5, la ignorancia ignora que hay un plan de salvación para el mundo llamado poder de Dios. ¿Cuántos saben que hay un plan, hermanos, para el mundo que se llama poder de Dios? ¿Sí saben?
¿Y así se llama? ¿Está en la Biblia? Bueno, ahorita les voy a decir por qué, amén. Vamos a entrar al punto número 1, hermanos. La ignorancia ignora la existencia de un solo Dios único, Dios creador de los cielos y la tierra. Génesis 1:1, hermanos, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Mucha gente pretende conocer a Dios, pero dicen hay 2 dioses, o hay 3 dioses, o hay 4 dioses. ¿Estará de acuerdo con la Biblia o con los principios de Dios? La respuesta es no, hermano. El hecho del por qué la Biblia se escribió así, hermanos, para que en el primer versículo, Génesis 1:1, y abriera cualquier ser humano que sepa leer, ¿verdad? Y abra la Biblia y diga, bueno, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Lo mínimo que debe de aprender y entender es que solamente hay un creador, porque si no fuera así, desde ahí ya declararía Dios, bueno, en el principio crearon los dioses los cielos y la tierra, pero no es así. Dios siempre ha pretendido que el ser humano sepa, entienda, reconozca, aprenda que solamente hay un Dios creador de los cielos y la tierra. No hay 2, ni hay 3, ni 4. Cristo lo puso así, ¿verdad? Ningún hombre puede servir a 2 señores. Si no podemos con uno, podremos con 2. Menos con 3 o con 4. Paz de Cristo. ¿Cuántos batallan para servir a un Dios? Imagínense que tuviera que servir a 2, dice Cristo, porque ciertamente el hombre amará a uno y menospreciará al otro. Gloria al Señor. Pero gracias a Dios, hermanos, que usted y yo, por estar aquí, hermanos, estamos recibiendo la sabiduría de Dios, de que solamente hay un Dios que hizo los cielos y la tierra, amén. A Cristo le preguntaron, a ver, Señor, ¿cuál es el mandamiento más grande de todos? Y me imagino a Cristo, ¿verdad?, contestándoles en hebreo, en arameo galilaico, porque se dice que Cristo habló arameo galilaico, ¿verdad?, que era muy parecido al hebreo, pero les contestó, Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Hermanos, si no entendemos en hebreo, si no entendemos en inglés, si no entendemos en español, ¿verdad? Dios se lo hace a usted de una manera que usted lo entienda. A veces se debate y se cuestiona, ¿verdad?, en qué idioma habla Dios. Yo he llegado a la conclusión en que Dios le va a hablar en el idioma de su entendimiento. Si usted habla náhuatl, le va a hablar en náhuatl. Si habla totonaca, le va a hablar en totonaca. Si habla quechua, le va a hablar en quechua. Si habla español, francés, inglés, alemán, Dios habla todos esos idiomas. Dios conoce a usted, su mente, su corazón, y quiere darle sabiduría de Él. Pero el hombre a veces optamos por ignorar, ¿verdad? Y nos hacemos ignorantes voluntarios, porque así se reconoce a ese fenómeno, hermanos, cuando la gente ignora, aún teniendo el conocimiento de las cosas, se dice, eso es una ignorancia voluntaria, que usted mismo escoge, que usted mismo opta, no porque no sabe, porque no quiere. Paz de Cristo. Aleluya. Los sabios buscan la sabiduría, los ignorantes creen que ya la encontraron. Hermanos, mire, pero ¿para qué un sabio va a buscar sabiduría? No, ya es sabio, pues. Pues si ya es sabio no necesita buscar más, ¿verdad? Pero bíblicamente, hermanos, desde el momento en el que usted para de buscar la sabiduría, se está convirtiendo en un insensato o en un ignorante. Por eso es que nosotros, como personas sabias, como creyentes de Dios, debemos continuamente estar buscando la sabiduría de Dios. Gracias a Dios que a Él no le falta sabiduría, que a Él no le falta conocimiento o entendimiento, amén.
Él la tiene y la puede dar a todos y cada uno de nosotros. Ese es el Dios al que usted y yo servimos. Amén. Ignorar todas estas cosas, hermanos. Muchos de nosotros sabemos estas cosas y las tomamos como algo básico, simple, fundamental para nuestra fe. Pero la mayoría de la gente las ignora y por eso tienen los tipos de problemas que tienen en sus familias. Debemos de ser conscientes, hermanos, y entender que la ignorancia de estas cosas es un terrible enemigo a tu familia y a la mía. Por eso predica así el hermano Martínez, ¿no? Para ver si así entendemos y aceptamos que grande es la sabiduría de Dios. No se limita a un idioma, traspasa todo entendimiento. Gloria al Señor, aleluya. Punto número 2. Otra cosa que la ignorancia ignora es el origen de la vida. Los científicos creen que ellos saben, hermanos, de dónde vino la vida. Y existen 3 teorías, dicen ellos. Número 1, la evolución. Número 2, que la vida vino de los extraterrestres. Y número 3, hasta ellos la consideran, hermanos, la idea de que existe un ser supremo que es capaz de dar vida. Bueno, eso ya se llama la teoría de la creación, que somos nosotros, ¿verdad? Aleluya, gloria al Señor. Por lo menos los científicos la ponen ahí en los libros. Existe otra idea ya de los que creen que existe eso. Aleluya, gloria a Dios. Amén. El origen de la vida, dicen ellos, pudo haber sido por la evolución y empezó con una sopa que le llaman prebiótica, dicen ellos, o antes de que existiera la vida. Hicieron elementos químicos, ¿verdad? Han hecho muchos experimentos, hermano. Un hombre llamado Barclay Miller, en el área de Chicago, ¿verdad? Hizo ese experimento en 1953 y lo aisló y le echó temperaturas que se cree, ¿verdad?, que en aquellos tiempos, en las épocas precámbricas o antes de eso, ¿verdad?, se dicen ellos millones de años, pues la tierra estaba muy caliente y ahí en esas explosiones volcánicas, ahí pudo haber nacido la vida. Y reunieron muchos materiales, hermanos, y condicionaron, ¿verdad?, a ver si podía surgir vida. Y le dieron descargas eléctricas y cosas así, y encontraron que había aminoácidos y dijeron: ¡wow! ¡Qué descubrimiento hemos hecho! Pero aminoácidos no es vida. Y ahí se han quedado, hermanos, han pasado años y hoy en día existe un grupo de científicos en Inglaterra tratando de demostrar que el hombre puede crear vida y no ha podido. Existe otro grupo aquí en Harvard y tampoco ha podido. Y existe otro en Hawái, ¿verdad? Porque allá hay muchos volcanes y en las áreas volcánicas van y están tratando a ver si pueden descubrir alguna manera, alguna fórmula que pueda dar principio a, aunque sea una célula. Y han descubierto, hermanos, ellos con todo su estudio, han descubierto que una sola célula, hermanos, es más compleja que todas las naves espaciales juntas de la NASA. Dicen: wow, pero ¿de dónde salió la vida entonces? Dicen: bueno, lo vamos a dejar ahí y vamos a creer, ¿verdad? Porque en sus estudios, en sus investigaciones arqueológicas, han encontrado rastros, residuos de lo que le conocen ellos como un protozoario. ¿Cuántos saben aquí qué es un protozoario? Se conoce en biología, hermanos, como un organismo unicelular o que tiene una sola célula. Y dicen ellos: pues si así empezó la vida, quizás así empezó la vida, esa célula pues planeó de una u otra manera, fue evolucionando a través de millones de años, dicen, y llegó hasta lo que hoy conocemos como el ser humano. ¿Usted cree eso, hermano? Para mí eso es una idiotez. Porque yo le preguntaría a un científico, ¿verdad? ¿Y cómo, dónde agarró la información esta célula para pensar y planear? No, voy a empezar a ir al gimnasio, ¿verdad? Una célula para empezar a construir músculos y empezar a desarrollar mi mente y empezar a evolucionar. Si usted le pregunta eso, de seguro le van a decir: no, es que ese protozoario fue a la universidad con nosotros, estudió con nosotros.
¿Tiene sentido eso, hermano? Hermanos, están en todo eso. Y yo les pregunto, aún así, aunque lleguen a formar una célula, hermanos, yo los diría, ¿quién te dio los elementos para formar la célula? Aún así, aunque lleguen a una célula, vamos a suponer que mañana salga en los periódicos exactamente lo que el hermano Martínez les enseñó y digan, el hombre tiene poder para dar vida. Y a lo mejor ustedes dicen, no, yo me voy a hacer ateo entonces. Yo les digo esto, hermanos, pregúntenle, ¿quién te dio los elementos para hacer esa célula? Amén, porque la ciencia cree, hermanos, que en la teoría del Big Bang y eso son burradas. ¿Cómo puede salir un universo tan gigantesco de nada? Dicen ellos. ¿Cómo? Eso es simplemente, no tiene sentido. Es una locura, es una idiotez, y perdonen la palabra, hermanos. Amén. ¿Quién puede dar vida entonces? La otra teoría dicen, pues es que vinieron extraterrestres. Ay, Dios mío, digo, estos están peor que cuando empezaron, amén. Y entre más dice que avanza, se ponen más locos. ¿Y cuándo irán a hacer de un burro un hombre? Cuando estos entiendan, amén. Si esta gente entendiera, hermano, yo creo que Dios hace que nazca un hombre de un burro. Pero eso es casi nunca va a suceder, amén. Dicen de los extraterrestres, hermanos, pero nosotros sabemos que existe solamente un Dios que hizo los cielos y la tierra, que ha dado vida y vida en abundancia a todo aquel que en él cree, amén. Gloria al Señor, aleluya. Dice en el libro de los Proverbios, hermanos, vamos para allá rapidito, Proverbios 9, versículo 8 y 9. Dice, no reprendas al escarnecedor para que no te aborrezca. Corrige al sabio y te amará. Da al sabio y será más sabio. Enseña al justo y aumentará su saber. El temor de Jehová es el principio de la sabiduría, y el conocimiento del Altísimo es la inteligencia. Porque por mí se aumentarán tus días, y años de vida se te añadirán. Amén. Cristo dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Él es el que da la vida, no hay otro. Paz de Cristo. Por eso Él dice, yo soy el gran yo soy. Amén. El que es y que será y que ha de venir. El Dios todopoderoso, que todo lo puede, que lo formó a usted y a mí del polvo de la tierra y nos ha dado vida, que llevamos la imagen y semejanza de Dios. No venimos de los animales como los evolucionistas nos han hecho creer, hermanos. Desde niños se enseña la evolución, hermano. Yo me he preguntado y digo, Dios mío, con razón mucho ser humano se comporta como animal. Y ya no solo como animal, peores que animales. ¿Usted ha visto alguna especie de todo el reino animal, verdad? Porque hasta el hombre lo incluyen en el reino animal. ¿Ha visto alguna especie que diga, ven, te voy a hacer el aborto? No, la única especie es la humana que practica eso. ¿Usted ha visto alguna especie, vamos a decir las hormigas, que se organizan, verdad? Y la Biblia las describe cómo viven y se organizan y todo. Y que digan, vamos a crear una bomba atómica para terminar con todas las hormigas rivales. ¿Usted ha visto ese tipo de mentalidad en un animal? Solamente en el animal más animal, ¿verdad? De todos los animales. El ser humano, hermanos, está siendo atacado por espíritus diabólicos y la gente no quiere entender eso. Que hay un ámbito espiritual, hermanos, que nos rodea y el enemigo está en contra del hombre, en contra de la familia. Porque no quiere que se haga la voluntad de Dios. Porque nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Así lo dice el libro de los Efesios. Amén. Paz de Cristo, hermanos. Aleluya. Así es que, hermano, ¿verdad? Combatir, hermano.
Toda ignorancia, busquemos de la palabra de Dios. Dios es bueno y Él nos quiere bendecir. Él quiere que usted y yo seamos personas sabias y que no actuemos como los otros. Yo ya sé. ¿Para qué voy a la escuela dominical si ya sé? ¿Qué me podrán enseñar ahí? Bueno, si usted viene con un corazón dispuesto, yo creo que podemos aprender mucho, amén. Pero si venimos con ese orgullo de que ya sabemos, pues nadie le puede enseñar, ni Dios. Paz de Cristo. Otra cosa que la ignorancia ignora, hermanos: la existencia de un Dios de gracia y misericordia. La gente no cree que hay Dios, hermano, y menos que lo bendiga así gratis, que le ofrezca vida eterna gratis, que no te cobre por salvarte. Menos que sea un Dios misericordioso. Pero si yo he sido súper malo, pues no creo que sea más malo que el apóstol Pablo, que mataba cristianos. ¿Cuántos aquí han matado a un cristiano? Porque si lo ha hecho o lo piensa hacer, ¿verdad? Dese cuenta que usted tiene espíritu de evolucionista. Porque el ser humano, hermanos, por eso reacciona así, por eso se comporta así. Ha sido condicionado desde niño a pensar, a creer que es un animal y que después de que se muere ya no hay nada. Cuando Dios me ha dado la oportunidad de instruir a alguien, le digo: cuando usted se muere, y si me preguntan eso, ¿qué pasa cuando uno se muere? Cuando usted y yo nos morimos, es cuando todo empieza. La gente ignorantemente cree que ahí se termina todo. No es cierto. Ahí empieza todo. Gloria al Señor. Dios es bueno, hermanos, y es misericordioso. Les voy a leer otra vez 1 de Timoteo capítulo 1. Me gusta mucho ese pasaje a mí, hermanos. Amén. Porque ahí podemos ver la gracia, la misericordia de Dios, la compasión que Dios tiene para con el ser humano, aunque no lo merecemos. Amén. Porque la paga del pecado, dice la Biblia, es muerte. Dice: doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia, en incredulidad. Cuando la gente no cree, y mucha gente a veces no quiere creer, está optando ser ignorante voluntariamente, porque ya sabe. Gloria al Señor. Muchas de las cosas que son acerca de la venida, la manifestación de Cristo, el apóstol Pablo supuestamente las debía saber. Debía de haber conocido todo eso. ¿Cierto o no cierto? Así como veo yo a los judíos, están esperando al Mesías y metidos en la tora y buscando a ver cuándo va a venir. Y ya hasta vino y ni cuenta se dieron, ¿verdad? Gloria al Señor. Yo creo que así vivía el apóstol Pablo. ¿Cuándo irá a venir? Y cuando vino no lo quiso aceptar. Optó a ignorarlo, ¿verdad? Al contrario, voy a perseguir a esos cristianos. Voy a matar, si es posible, a alguno de ellos. Y cuando él tiene su encuentro con Dios, ¿verdad?, le dice: ¿quién eres, Señor? Y él pensaba que le iba a decir: oh, yo soy el Adonai. Y mira, Pablo, ahí vas, vete a Damasco, te voy a mandar unos ángeles para que te acompañen y arrases con los cristianos. Pero le dice: yo soy Jesús a quien tú persigues. Ay, él sintió que su virgencita se le cayó del altar, ¿verdad? Paz de Cristo. Yo creo: ¡ay! ¿Qué pasó con todo lo que yo he creído? Oh, Pablo, es que tú eres ignorante de las Escrituras y el poder de Dios. Así les contestó en una ocasión Cristo a los fariseos: verá, vosotros ignoráis las Escrituras y el poder de Dios. Aleluya. El apóstol Pablo, ¿verdad?, cayó rendido y dijo: oh Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y así debemos de actuar nosotros, hermanos. Señor, ¿qué quieres que yo haga? Amén, paz de Cristo.
Dice, mas fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia en incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia, para ejemplo de los que habían de creer en Él para vida eterna. ¿Qué es la gracia, hermanos? Se define como el don no merecido, ¿verdad? Usted y yo lo que merecíamos era la muerte, pero sin embargo Dios dice, yo les voy a dar la gracia. Un don que es de Dios y que el hombre no merece. ¿Y qué es la misericordia? Bueno, se dice, ¿verdad?, que es la compasión, y hay muchas definiciones, hermanos, pero la diferencia entre la misericordia y la gracia es que en la gracia Dios nos da lo que no merecemos, y en la misericordia Dios no nos da lo que sí merecemos. Otro trabalengua les tiré ahí, son como curvas, hermano, y no le hallan con el bate, ¿eh? ¿Es cierto o no es cierto, hermano? En la misericordia de Dios, hermano, Dios no nos ha dado lo que sí merecíamos. Y en su gracia Dios nos da lo que no merecíamos. No le ha dado dones, no le ha dado Espíritu Santo, no le ha dado sabiduría, no le ha dado entendimiento, no le ha dado inteligencia, no le ha dado la oportunidad de poder estar aquí hoy en día. Amén, gloria al Señor, amén. Dele un aplauso fuerte al que vive y reina, porque Él es digno de toda honra y de toda gloria. Efesios capítulo 2, 8 y 9. Dice así, ¿verdad?, la palabra de Dios, hermanos, que es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Mire lo que dice en Efesios 2. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Ay, es que yo soy tan bueno, es que yo doy tanto y yo hago tanto por otros. Eso no te salva. Que eso sí te ayuda, ¿verdad? Eso es características de Cristo, darlo todo por alguien, ayudar a todo el que necesite ayuda. Amén. Eso es un atributo cristiano, hermanos. Pero el hecho de que usted haga todo eso y no crea en Dios, no acepte la gracia de Dios, y no, es que porque yo soy bueno y porque yo hice esto y porque yo no le hago mal a nadie y por eso ya Dios me debe la salvación y me la debe con intereses. Padre Cristo, hay gente que así cree, hermanos, se comporta así, vive así, creyendo eso, pero la Biblia dice no, es un regalo de Dios. Solamente tienes que creer, solamente tienes que aceptarlo, es todo. No hay misterio ahí, ¿verdad? La gracia de Dios, hermanos, gloria al Señor. Punto número 4, hermanos. La ignorancia ignora la existencia de una sabiduría que no es de este mundo. Ay, ¿yo por qué voy a creer en la Biblia si la escribieron hombres? Pues si no quiere creer, no crea. Pues la escribieron hombres, verá, y ha traspasado milenios y sigue igualita de viva y de poderosa. Aleluya, gloria a Dios, porque la palabra de Dios no es de este mundo, hermanos, vino desde el tercer cielo. Palabra de Dios es esta y digna de ser recibida por todos. Es espíritu, es vida. Da sabiduría a los humildes y a los sencillos. La palabra de Dios no es cualquier libro. Yo me doy el lujo de desafiar, ¿verdad?, cualquier joven universitario, nada más preguntarle, ok, tú estás en la universidad, vete a la biblioteca y busca un libro que tenga más sabiduría que la Biblia. Debe de haber miles. Si es que el hombre es tan sabio y tan inteligente y ha avanzado tanto que estamos en el siglo XXI con una tecnología súper desarrollada, yo creo que debe de haber muchos ahí. Pero todavía no me han traído uno o la mitad de uno que se pueda comparar a la Biblia, hermanos. Aleluya.
Porque esta palabra, hermanos, no es de este mundo. Proverbios capítulo 2, hermanos, vamos para allá. Proverbios 2, mire lo que dice, palabra de Dios, aleluya. Esto es lo que hace falta en la humanidad, hermanos, más palabra de Dios. Se ahorraría uno muchos problemas, poder identificar, hermanos, que verdaderamente la ignorancia de las cosas de Dios es un gran enemigo a tu familia. ¿Cuántos lo creen así? ¿Será un enemigo? Estamos estudiando los enemigos de la familia ahora. Vea menos televisión y lea más Biblia. Vea unos cuantos capítulos de telenovelas menos y lea unos cuantos capítulos de Biblia más. Aleluya, hasta les llaman capítulos. Ya no más falta que le pongan versículos, hermano. Ay, esa telenovela se quedó en el capítulo 3, versículo 4. Paz de Cristo. Aleluya. Y la gente cree más en eso que en esto, hermanos. ¿Será sabiduría eso? Dijo Job, hay sabiduría en el contender con el omnipotente. No se puede ser más bruto ahora. Pero solamente el ser inteligente hace eso, hermanos, contender con Dios. ¿Usted ha visto un venado o un burro ateo? Yo creo que los burros, hermanos, son más reverentes que muchos de los seres humanos. ¿Usted cree que los burros son ateos? No, hermanos, mire, cuando suceden fenómenos sobrenaturales, los burros, los perros, los animales gimen y lloran más que muchos necios, ¿sí o no? Ni viendo, ¿verdad? Creen. Hay terremotos, hay tsunamis y eso, y mejor los animales escapan que el hombre sabio, inteligente, supuestamente, amén. ¿No sucedió eso en el tsunami allá en el lejano oriente? Todos los animales salieron corriendo, ay, y el sabio inteligente ahí de bruto esperó el tsunami. Padre de Cristo, no se puede ser más ignorante que eso, hermanos. Mire lo que dice la palabra de Dios, aleluya. Dice, hijo mío, sí, recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios, porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. ¿Quién da la sabiduría? ¿El hermano Martínez? ¿La universidad te da la sabiduría? ¿MIT te da la sabiduría? ¿Harvard University te da la sabiduría? No. Gloria al Señor, amén. Porque esta palabra, hermanos, es eterna. Los cielos y la tierra pasarán, mas mi palabra no pasará, dijo el Señor Jesucristo. Amén. Gloria al Señor. Por eso, hermanos, aleluya. Primera de Corintios capítulo 1, 18 al 31. Vamos para allá, hermanos, aleluya. Me gusta esto de la sabiduría, hermanos, aleluya. Usted y yo debemos ser sabios. Aleluya. La ignorancia ignora que hay una sabiduría que no es de este mundo. Aleluya. Dice así la palabra de Dios: porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es que poder de Dios, pues escrito está: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos
piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura, mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Amén. Poder y sabiduría de Dios es Cristo. Ay, pero es que a mí me da vergüenza que me digan que soy cristiano. Aleluya. Padre Cristo. ¿De verdad creemos esto, hermanos, que Cristo es poder y sabiduría de Dios? Amén. Y yo espero, ¿verdad?, que usted no opte por ignorar esto, sino que la atesoremos, que agarremos esa palabra. Amén. Gloria al Señor, porque si no nos hacemos ignorantes voluntarios. Gloria al Señor, amén, gloria al Señor. Yo creo, hermanos, que Dios nos está hablando. Y esto no es, ¿verdad?, para que nos hinchemos. Ay, yo sé más que todo. No, hermanos, desde que empezamos a pensar así, ya estamos cayendo en el error, hermano, de la ignorancia. Que usted y yo, todo lo que sepamos, ¿verdad?, sea para ayudar a alguien, para aconsejar a alguien, para orientar a alguien. Acércate a Dios. Dios te puede ayudar. No es que Dios va a venir y te va a solucionar los problemas. Tú los vas a solucionar. Pero Dios te va a dar sabiduría, te va a dar entendimiento, te va a dar inteligencia, te va a dar poder. Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Y hombre de verdad, ¿quién lo hallará? ¿No? Usted y yo podemos llenarnos de virtudes, hermanos, si queremos de verdad. Dios, dame, yo no puedo reconocer nuestra debilidad, porque lo débil del mundo ha escogido Dios, ¿verdad? ¿Quién daba algo por usted? Muchos no daban ni un penny, ni por usted ni por mí, pero Cristo dio su sangre en la cruz del Calvario por usted y por mí, para avergonzar al mundo y a los supuestamente sabios. Así es que usted ya sabe, ¿verdad? La evolución no existe bíblicamente hablando. Y aunque yo he dicho, hermano, yo creo en la evolución, ¿verdad?, en cuanto a la adaptación, porque todo animal, todo ser vivo tiene esas propiedades que Dios le ha dado de adaptarse, incluyendo al ser humano. El ser humano es capaz de vivir en el Polo Norte y en el desierto del Sahara. Se adapta, ¿sí o no? Pero eso no quiere decir que deja de ser humano, ¿eh? Que es lo que la evolución enseña, hermanos. Que por evolución una especie fue cambiando en otra especie y después en otra. Bueno, eso es mentira del diablo. Amén. ¿De dónde un asno va a parir a luz a un inteligente? Amén. Pues cuando eso suceda, dice el necio, el ignorante se va a hacer entendido. Y decimos nosotros, ay, pues se va a quedar esperando un buen tiempo, ¿eh? Aleluya. Nunca, hermano, nunca ha sucedido y nunca va a suceder. Una de las preguntas que se les hace a todo evolucionista: ¿existe alguna evidencia de que una especie se ha transformado en otra? Pero deme la evidencia. ¿Existe? Y dicen, no, en realidad no existe ninguna evidencia. No existe ninguna evidencia, pero los libros de texto en las escuelas primarias, secundarias, preparatorias, universidades, hablan de que la evolución como si fuera una realidad. Y hubo un hermano ahí, ¿verdad?, que la catalogó como es otra religión, hermanos, porque no existe ninguna evidencia.
Pero mucha gente cree eso. Pues eso es su Dios, esa es su religión. ¿Ustedes me entienden? Gloria al Señor, que nosotros tenemos la sabiduría que sobrepasa todo entendimiento, que a veces parece como que no tiene sentido, ¿verdad? Cristo habla y dice y transforma a toda la humanidad, hermanos, por el simple hecho de decir: oísteis que fue dicho ojo por ojo y diente por diente. Y eso suena muy justo, ¿verdad que sí? ¿Sí o no? ¿O no es justo, hermano? Pues el que te la hizo, pues que te la pague, y ahí quedan a mano, ¿verdad? Pues ya me la hiciste ojo por ojo, diente por diente. Está bien justa, ¿verdad? Es ley mosaica y sounds good. It is fair, right? Pero Cristo dice: mas yo os digo. Y ahí es donde entra la sabiduría que no es de este mundo. Amad a vuestros enemigos, orad por los que os persiguen, ¿verdad? Ahí sí, hermanos, decimos: ay, ¿cómo yo puedo amar a mi enemigo? Cristo fue capaz de trastornar todo el planeta, hermanos. Amén, porque Él es Dios manifestado en carne. ¿Quieres de verdad que te perdone? Perdona, y va a haber sanidad en tu vida. ¿Quieres de verdad bendición? Aprende a amar. Como les decía, hermanos, es el único animal que es capaz de odiar a sus semejantes. Hasta el mundo, hasta el punto, hermanos, que el ser humano anda preocupado, ¿verdad?, preparando bombas atómicas. ¿Para qué? Para destruir a otro semejante igual que tú. ¿Es eso sabiduría? ¿Es eso inteligencia? ¿Es eso de un ser humano consciente, racional? No, hermanos. Parece una locura, una insensatez, una idiotez, hermanos, que el ser humano se comporte de esa manera. Gloria al Señor. Sabiduría que no es de este mundo. Amén. Y el punto número 5. La ignorancia ignora que hay un plan de salvación para el mundo llamado poder de Dios. Este plan de salvación se llama el Evangelio, hermanos. Dice Romanos capítulo 1, verso 16 y 17, ¿verdad? Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por su fe vivirá. Vamos a leerlo, hermanos. Yo creo que me salté un pedacito. Romanos capítulo 1, verso 16 y 17. Se los voy a leer, hermanos. Aleluya. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: por su fe el justo vivirá. El Evangelio se llama poder, hermanos. Ahora cámbiele. Mire, hermanos, ¿quién aquí se avergonzaría de tener poder? Hermanos, si usted tuviera poder, usted diría: mire, yo tengo un poder. Andaría hasta pantallando a medio mundo. ¿Sí o no? Déjame hacer algo con mi poder nomás para que te des un quemón. Paz de Cristo. Esa es la actitud humana, ¿verdad? Pero Dios nos ha dado un poder, hermanos, que es el Evangelio. Cuando usted vaya a evangelizar, diga: vamos a predicar el poder de Dios, porque el Evangelio cambia vidas, hermano. El Evangelio transforma la manera de pensar del ser humano. Yo siempre lo he dicho, hermano, un mensaje que se predica y se enseña y se oye muy bonito, pero la gente no cambia, algo le hace falta la esencia del poder de Dios. Nosotros, hermanos, y toda persona que escuche el Evangelio debe de cambiar su manera de pensar. Yo he escuchado, hermanos, tremendas enseñanzas, tremendos mensajes, pero solamente cautivan la mente del ser humano. La gente sigue igual, sigue fornicando, sigue de borracha, sigue de maldiciente, sigue de idólatra. ¿Le estarán predicando la verdad? ¿O nada más los están entreteniendo? El diablo se especializa en entretener gente. Concientizarnos, hermanos, a qué hemos sido llamados, qué es lo que estamos haciendo. Amén. Paz de Cristo. Mire lo que dice el libro de Romanos entonces, hermanos. Porque no me avergüenzo del poder de Dios, ¿verdad? Cámbiele ahí, hermanos. Porque ahí lo dice: no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios. ¿Sí o no?
No me avergüenzo del poder de Dios, porque pues es poder de Dios. Amén. Para salvación, dice, a todo aquel que en él cree, al judío primeramente y también al griego. Esto es para todos, hermanos. No importa que sea blanco, negro, chino, japonés, mexicano, guatemalteco, dominicano, ecuatoriano, eso no importa, hermanos. El evangelio es poder de Dios. Si usted y yo hablamos palabra de Dios, a la gente le gusta. Oh, no, porque es que le gusta porque yo prediqué, o porque yo enseñé, o porque yo hablé. Mentira del diablo. El evangelio gusta porque es poder de Dios, y la gente tiene hambre y sed de Dios. Está cansada de vivir en mentira. Dele un aplauso con ganas al que vive y reina. Es poder de Dios lo que predicamos, hermanos, no es cualquier cosa. Yo me gozo viendo predicar a los jóvenes, amén, y digo, aleluya, dentro de estos días nos van a empezar a predicar en inglés también. Que nos sacudan, que nos muevan el petate, a ver si así brincamos, amén. Gloria al Señor, aleluya. Es poder de Dios para salvación para todo aquel que cree, judío, griego, de donde sea. Porque en el evangelio, o en el poder de Dios, la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por su fe vivirá. Se trata de creer, hermanos, en este Dios al que nosotros servimos, amén, aleluya. La ignorancia, hermanos, la gente ignora todas estas cosas que para nosotros son básicas y a veces hasta nos parecen aburridas. La gente ignora la existencia de un solo Dios, el origen de la vida. No saben de dónde vienen y menos van a saber a dónde van. Paz de Cristo. La ignorancia ignora la existencia de la sabiduría de Dios, y la ignorancia ignora que hay un plan de salvación para el ser humano, que es el poder de Dios o el evangelio de Jesucristo. Aleluya. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Dele un aplauso fuerte al que vive y reina. Grande es nuestro Dios, hacedor de maravillas. Yo me gozo con esto, hermanos. Tenemos un gran tesoro que Dios nos ha dado. ¿De qué le sirve que tenga riqueza si vive una vida miserable? ¿De qué le sirve que tenga tantos grados educativos si ni siquiera sabe ni de dónde viene y menos a dónde va? Que Cristo quiere la salvación de todos y cada uno de nosotros, hermanos.